El día de hoy en este contexto de los seminarios de 360, vamos a hablar sobre temáticas de ciberseguridad en ambientes OT. El expositor hoy día es Héctor Norambuena. Él pertenece a una de las empresas que forma parte del grupo de 360 y Virtus. Y el moderador, como de costumbre, va a ser Marcelo Santander, nuestro CTO de 360. Así que, bueno, les doy el pase para que puedan ya iniciar este seminario. Perfecto, muchas gracias, Jimena. Bienvenidos a todos los que se están sumando y muy buenos días también. Buenos días, Héctor. Bueno, como ya anticipaba Jimena, hoy vamos a hablar acerca de ciberseguridad en ambientes de tecnologías operacionales. Por eso está acá don Héctor, quien ya tiene una vasta trayectoria en el área de ciberseguridad. Él, como comentaba Jimena, es de nuestra empresa hermana, el Holding 360 y Virtus. Y contarle un poco de Héctor. Héctor es cofundador de Virtus, ingeniero informático y magíster en educación, con más de 20 años de experiencia en ciberseguridad. Viene del área de la defensa, por lo tanto, él entiende mucho mejor desde su base cómo es que la seguridad de la información pasa después a ser parte, con la ayuda de la tecnología, en ámbitos de la ciberseguridad. También trabajó en la banca y en otros ámbitos más del mundo IT, pero con la experiencia en tecnologías operacionales. Así que de eso es lo que hoy día se trata este seminario. Así que le dejo la palabra acá a nuestro experto Héctor. Bienvenido, Héctor. ¿Está muteado, Héctor? Ya, ahora sí. Ahora me parece que sí. Ahí sí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a hablar una temática que yo creo que está recién en Chile poniéndose de moda, pero en el mundo ya lleva bastante tiempo y es muy apasionante, tal como lo mencionó Marcelo. Abre una brecha muy grande en lo que son la seguridad a nivel de infraestructuras críticas. Ya vamos a analizar en el desarrollo de la presentación por qué. Vemos números en los últimos reportes, por ejemplo, del FBI, ¿no es cierto? Esta unidad IC3 que se encarga de todo lo que son los delitos en Internet, y si se pueden observar, hay una cantidad de denuncias, de 2,76 millones de denuncias de fraude o robos, que suman un total de 18,7 billones de dólares en el transcurso del 2017 al 2021. Y un incremento muy grande en los últimos años, entre el 2020 y 2021. Y lo peor de todo, pensando en nuestra área operacional, es que en una encuesta realizada por Clarity, que es uno de las empresas de ciberseguridad orientada a estos procesos, ¿no es cierto? Indicó que el 20% a nivel global, el 20,27% de las empresas ya han sufrido un ataque de ransomware en los ambientes OT o los sistemas de control industrial. O sea, estamos hablando de que es algo que ya está presente en el día a día de la operación. Antes de para llegar a esos números, quiero hacer un pequeño resumen de cómo partió esta tendencia del cibercrimen, ¿no es cierto? Pasando por el defacement, que era algo muy sencillo de cambiar la página web de una empresa. ¿Qué ocurre con esto? Que las personas dedicadas a esto, ¿no es cierto? Los que conocemos nuestros hackers o ciberdelincuentes, al darse cuenta que tenían estas capacidades de hacer estas acciones malignas,
Después las empezaron a emplear para obtener, em, robar dinero, para obtener información confidencial. Y tenemos casos en el mundo que la prensa lo está publicando día a día, ¿no es cierto? eh, Casos tales como este, est- este robo a cajeros que se robaron 40 millones en menos de 10 horas. O sea, es increíble la capacidad de estos cibercriminales, ¿ya? El tema del COVID también fue importante porque se aprovecharon de esta pandemia para ya no hacer estas estafas a nivel presencial, sino que todas creció el aumento de estafas por Internet, ¿no es cierto? Utilizando nuestra red global. Pero antes de llegar a atacar ya cosas más dañinas para las personas, como son las infraestructuras críticas, ¿no es cierto? Donde ya no estamos viendo enfrentados a una ciberguerra. Lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania, que todos ya lo sabemos, ¿no es cierto? Esto viene de años atrás. En Rusia provocó unos ataques al sector eléctrico de Ucrania, dejando cientos de ciudades sin energía. Y producto de esto vimos también que muchos grupos de hackers se unieron y atacaron también entidades del gobierno de Rusia. O sea, esto es un día a día. Estados Unidos de en sí ya tiene su unidad, la CISA, ¿no es cierto? Eh, que se preocupa de la seguridad, la ciberseguridad de infraestructuras críticas a nivel de gobierno. O sea, ellos ya sacan leyes que definen acciones a tomar, etcétera. O sea, están mucho más avanzados en este plano. Eh, Cuando hablamos de ataques al ambiente industrial, que lo que nos vamos a referir ahora en particular, esto ya data del año 2011. Por ejemplo, el Stuxnet, que salió como casos de estudio ya, esta planta iraní, ¿no es cierto?, nuclear, donde fue infectado con un malware, ¿no es cierto?, que lo que hacía era dañar las centrifugadoras para que no se produjera el proceso de enriquecimiento del uranio. O sea, este ataque, producto de una amenaza persistente avanzada, ¿cierto? Estuvo meses ejecutándose. O sea, estamos hablando de data muy antigua. ¿Por qué hago mención a este caso en particular? En esos tiempos, todo lo que eran las TO, ¿no es cierto? Estos procesos industriales estaban aislados de las redes IT, ¿no es cierto? De las tecnologías de información tradicionales, donde están los ERP, los sistemas de las empresas administrativos. Había conectividad y se produjo igual este incidente, producto, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Alguien, un usuario, llevó un pendrive, lo conectó a la red interna, provocando este incidente. Eso quiere decir que eh, cuando nos acercamos a esta nueva realidad, ¿no es cierto?, donde los mundos IT y OT están unidos, hay una conectividad completa. em, Esa burbuja que se creó en su momento no era sinónimo de seguridad. En el slide que vemos podemos apreciar que estos ataques ya no solamente están basados en el sector financiero, que en un comienzo para poder obtener un rédito de dinero, sino que ya abarcan las distintas áreas de energía, que ya lo mencionamos el caso del ataque a las centrales eléctricas de Ucrania, o en el que también ha sufrido su ataque, en los servicios básicos, en el caso de una empresa productora de agua en Miami, Florida, donde un hacker se introdujo y cambió los parámetros, ¿no es cierto? Provocando que podía provocar daño en la salud de las personas. Ese descubrimiento lo hizo un operador, ¿ya? Ojo que todavía no estamos hablando de sistemas de ciberseguridad en el área OT, sino que fue un operador que se percató de este cambio y pudo revertir esa situación. En el caso minería, bueno, tenemos un caso de la mina Capi, vamos a ver un caso chileno que vamos a ver después, y varios más que han ocurrido que son del conocimiento público. Eh, Hay un caso en el cual una gran empresa, a través de un contratista, recibió un malware, ¿no es cierto?, que quería hacer
comenzar a realizar una APT que fue descubierto, sí, en su proceso de salida a Internet. Ya vamos a analizar los pasos de una APT para que se pueda entender por qué fue detectado y pudo tomarse alguna acción. El caso en Inglaterra, donde hubo un ataque a 16 hospitales, ¿no es cierto? Esto es muy poco ético, pero es del día a día. Para llegar a estos ataques de naciones-estado, donde ya prácticamente una nación financia a estos hackers, ¿no es cierto?, para tomar acciones y poder ocupar esos fondos para inversión, por ejemplo, en este caso de Norcorea, de armas nucleares. En Chile en particular, se han hecho, hay hartas actividades pensando en esto. Un tema importante lo está usando la organización Alta Ley, ¿no es cierto? Donde convocó a todas las mineras para trabajar en estos temas. La idea finalmente es crear un centro de respuesta ante incidentes para minería. ¿Ya? Como en el gobierno existe un CECIRT, ¿no es cierto?, a nivel gubernamental para ayudar a todas las empresas, la idea es focalizarse, ¿no es cierto?, en este sector productivo que es minería. Eh, En este caso, esto es de conocimiento público, lo vamos a utilizar, ¿no es cierto? De la ENAMI ya informó que sufrió, en particular, dice, una amenaza, dice, día cero, o APT. ¿Qué es una amenaza de día cero? Una amenaza de día cero es una amenaza que no ha sido descubierta, ¿no es cierto? No tiene una información para poder tomar una acción preventiva. Esto generalmente se define como amenaza persistente avanzada, eh, que su acción inicialmente tiene todo un proceso, ¿no es cierto?, donde parte por obtener acceso, el ciberdelincuente va a obtener acceso. ¿Cómo lo hace? Bueno, aprovecha vulnerabilidades, envía un correo. Hay un caso que les quiero mencionar que fue en un banco en Estados Unidos donde hubo un incidente, ¿no es cierto? Un ransomware y se pidió rescate y todo. Al hacer el análisis forense, se determinó que el ataque empezó por una macro que estaba en un documento de Word. Y ese documento de Word había llegado a través de un correo electrónico a un funcionario del banco de un supuesto captador de talentos que le estaba ofreciendo un trabajo en una empresa de la competencia, con un sueldo mejor remunerado, por supuesto. Bueno, ¿cuál es el proceso de estas amenazas persistentes avanzadas? Lo primero, como les comentaba, era obtener acceso a través de estas técnicas o ingeniería social, ¿no es cierto? Estos correos, phishing, o una vulnerabilidad de de alguna tecnología o producto. Ya lo vamos a ver que también pega en el ambiente operacional. Una vez que está infiltrado, ¿no es cierto? La idea es crear puertas traseras, ¿no es cierto? Lo que se denomina en ciberseguridad una puerta de command and control, o sea, hace un contacto con el ciberdelincuente para poder tomar control de ese programa y hacer acciones dentro de la red del cliente. Recuerden que cuando entró este software no es un virus, como se conocía el concepto, no está haciendo algo dañino, sino que es un trozo de código. Una vez que el ciberdelincuente toma control, lo que tiene que hacer es buscar acceso ahora a cuentas, por ejemplo, de mayor privilegio, o sea, las cuentas de administrador, las cuentas de root, las cuales pueden hacer más acciones dentro de la red. Una vez que tomamos esas cuentas, el delincuente lo que hace, se desplaza dentro de la red buscando objetivos, bases de datos, datos confidenciales, ¿no es cierto?, esta información. Esto se conoce como movimiento lateral. Una vez que el ciberdelincuente ve todo su entorno, aprende, estudia cómo son los sistemas, la forma en que puede sacar información, robar información o hacer alguna acción maligna, se prepara y organiza el ataque. Una vez que lo realiza, ¿no es cierto?, saca los datos, hace transacciones, etcétera, él puede irse y dejar esta puerta trasera abierta, ¿no es cierto? O puede provocar un efecto como el caso del ransomware, ¿no es cierto?, para cifrar los datos, etcétera.
El problema de esto es que estos ciberdelincuentes permanecen por semanas o meses dentro de la red, ya sin ser detectados, porque inicialmente, como les decía, no era un malware. Para eso también salieron iniciativas como de el Mitre Attack, donde conociendo esta forma de trabajar de estos ciberdelincuentes, se definen estos pasos y las herramientas de ciberseguridad pueden determinar que se está produciendo un ataque producto de estas acciones. ¿Ya? También ahora ya se trabaja en esa Mitre Attack, ¿no es cierto? Que estas son estas tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan estos cibercriminales para el ambiente de ICS, de Industrial Control System. Si alguien tiene alguna duda o una consulta mientras estamos hablando, lo pueden hacer, no hay problema. Ya, como les comentaba, en el ambiente, esta diferenciación entre el ambiente de las tecnologías de la información y las tecnologías operacionales, en el último tiempo hubo que eh, hubo esta unión producto de la transformación digital. La digitalización de procesos operacionales es tal que, por ejemplo, hay cifras como que en España ya lleva el 30% de de esta digitalización de procesos. Podemos ver que inclusive ahí vi casos de que hay operación de sistema de escala en cloud. ¿Qué pasa con con esta integración? Cuando miramos las redes IT, donde la ciberseguridad lleva bastante tiempo implantada, ¿no es cierto? Podemos ver que lo que le preocupa al área de las tecnologías de información es la confidencialidad. En esta triada de la ciberseguridad, donde la confidencialidad significa que los datos solamente los va a poder ver la persona a la cual se le asignan estos datos, ¿no es cierto? La integridad y la disponibilidad. La integridad es que los datos no son alterados por alguien que no tiene sus permisos, o sea, son los datos correctos. Y la disponibilidad es que voy a poder tener acceso en todo momento a estos sistemas o información. En ese orden, el área T cambia eh, en el área operacional, producto de que lo principal en las tecnologías de la operación es la continuidad operacional, que si bien es cierto es el propósito del proceso productivo, también es una falencia, la vamos a ver que nos obliga a tener un mayor cuidado al aplicar esta medida de seguridad. Como les comentaba, la disponibilidad pasa a tener un primer plano en lo que es las tecnologías operacionales, luego la integridad. Bueno, ¿en qué sentido la integridad? La integridad es que los datos son lo que deben ser. Le voy a poner un ejemplo sencillo en áreas operacionales. Un estanque que se esté llenando con agua, llegando al nivel de ya llenado, el sistema de control debería mandar un bits 1 para cerrar esta válvula. Si ese bit 1 se interfiere en el camino y se envía un cero que mantiene abierta la válvula, se seguiría llenando y se rebalsaría ese estanque. Eso no puede ocurrir. La confidencialidad es lo menos que el valor menos importante, pero sí se agrega una capa, ¿no es cierto?, que es el safety o la seguridad de las personas. El equipo de medio ambiente, eso es importante. Lamentablemente la red operacional es una falla, podría provocar daños al medio ambiente o a las personas, que es también una gran diferencia con respecto a las TI. Las TI generalmente hablamos de daños económicos, de marca, ¿no es cierto? Pero acá el daño puede ser mucho mayor, inclusive puede afectar a nivel país, la economía de un país. ¿Qué pasa en las redes operacionales con estas vulnerabilidades? Ocurre que nos encontramos, esto es normal, bueno, la gente que trabaja en el área de las redes se da cuenta que hay una obsolescencia con respecto a los sistemas operativos o desactualizaciones, producto de que estos productos son hechos pensando en que duren 15, 20, 30, 40 años, que no es el caso de las IT, ¿no es cierto? El Shadow OT, o sea, descubrir todos los dispositivos que están siendo parte de esta red operacional también es complicada. Hablamos, por ejemplo, en mi que son extensiones de kilómetros, donde hay redes inalámbricas, protocolos inseguros,
producto de que privilegian nuevamente lo que es la operación, o sea, que la data puede viajar en forma rápida y no preocuparme de que esté cifrada, podría tener acceso a otro dispositivo. Hemos encontrado casos, por ejemplo, bueno, en este caso voy a retomar un poquito el tema de este avance a nivel de transformación digital. Hace poco hubo la 8SAT, ¿no es cierto? Este congreso donde se reunieron muchos agentes del área de minería y se dio mucho énfasis en la minería 4.0, ¿no es cierto? Que es esta revolución de transformación digital, donde se habló mucho, perdón, de los camiones autónomos, de las perforadoras autónomas, de la nueva tecnología 5G que posibilita todo este control autónomo y control centralizado a través de los centros integrados de operaciones. La tecnología está, los casos de uso hay muchos para poder optimizar esta tecnología de operaciones, pero se trata muy poco lo que es la ciberseguridad, ¿ya? No se enfocó a ver cómo protejo esto o qué puede ocurrir en caso de algo, ¿ya? Por ejemplo, acá dice configuración y contraseña por defecto del hardware, que eso tanto pasa en el IoT, o las contraseñas débiles. En el área operacional es más crítico porque puede afectar el proceso, no sé, como lo hablamos. Dice aplicaciones y protocolos de comunicación y métodos inseguros, nuevamente privilegiando la continuidad operacional, ¿ya? Eh, este, Además, podemos indicar que parar una faena, el costo que implica monetario es tan alto que también es prohibitivo prácticamente hacer una parada de faena porque sí. ¿Qué nos encontramos en el último tiempo? ¿No es cierto? Ya salió hace poquito, un par de semanas, una vulnerabilidad, por ejemplo, en este caso en particular, a los PLC de Rockwell, donde un atacante podría aprovechar esta vulnerabilidad y realizar lo mismo que en el Stuxnet. Podría ser los mismos casos, se dio a recordar. Si ustedes se fijan que todo esto que se puede aprovechar, ¿no es cierto?, producto de, del, en pos de la continuidad operacional, nos puede ocasionar pérdidas de servicio. ¿Ya? Esta pérdida de servicio implica un costo monetario increíble. También se mostraron números que son millones de dólares, ¿no es cierto?, por horas de no funcionamiento en una planta. Este acceso que además, este acceso a dispositivo, además me puede permitir obtener información de la empresa, ¿no es cierto?, para ciberespionaje, por ejemplo, saber en qué se encuentra la competencia, eh, dañar ciertos dispositivos para provocar estos daños medioambientales, eh, com- incumplimiento regulatorio, ¿no es cierto? O simplemente un impacto reputacional, que es lo más sencillo. Pero lo más complicado, al poder lograr un mal funcionamiento de un proceso operacional, sería que podría provocar daños o pérdidas de vidas humanas. Cuando hablamos de un proceso productivo, nos tenemos que remontar a normativas donde nos ayudan a establecer el orden de este proceso, como la ISA 95, ¿no es cierto?, que después derivó finalmente en la ISC 62443, que es una normativa que me indica, me separa por zonas todo el proceso productivo y me ayuda a ordenar esta infraestructura. Pero no solamente tengo que ahora ordenarla, tengo que protegerla. Acá hay un pequeño ejemplo de una segmentación, ¿no es cierto?, protección de zonas y de procesos, ¿no es cierto? Y además los distintos elementos que deberían estar involucrados en cada una de estas zonas, desde los niveles 5 y 4, que estamos hablando de las áreas IT, y los siguientes hasta el nivel 0, que son las redes operacionales. Hablamos de un SOC, que es un centro de operaciones de seguridad que va a recopilar toda la información de los dispositivos de seguridad, tanto en el área IT como OT. Pongo en ambos casos porque dependiendo
de la empresa, se define crear estos ambientes en forma separada, tanto T como IT, o algunos lo integran finalmente todos en una sola unidad. Cuando hablamos de gestión de vulnerabilidades, como les mencioné anteriormente, que los ataques aprovechaban estas vulnerabilidades de los software, de los firmware del hardware, eh, esta gestión de vulnerabilidades es fundamental. Se debe realizar periódicamente. En la prensa vemos todos los días que aparecen nuevas vulnerabilidades, y muchas. Entonces se debe generar este proceso. Además de gestionarlas, se refiere a descubrirlas y remediarlas. Cuando hablamos de análisis de tráfico, ¿no es cierto? Estamos indicando que podemos revisar todo lo que ocurre dentro de nuestra red en busca de algún comportamiento anómalo, de detectar que se está produciendo un incidente. No solamente estamos hablando de un malware específico que ya conocido, ¿no es cierto? Que cuando se habla de firmas, sino que comportamiento anómalo. Como les mencioné anteriormente, en una APT no se trata de un archivo que ya es un malware conocido, sino que es de día cero, y su comportamiento nos puede permitir identificar que se trata de un incidente. Y por supuesto la protección en el endpoint, ¿no es cierto? Con como aparece ahí, genérico anti-malware. Esto todo es genérico, no estoy haciendo mención a tecnologías en particular. Por ejemplo, anti-malware, lo que conocíamos inicialmente como el antivirus, ¿no es cierto? Tradicional para mutar a los actuales EDR, los Endpoint Detection and Response, que son tecnologías que permiten detectar y tomar acciones en base al comportamiento en el endpoint. El antivirus tradicional lamentablemente tenía que tener una base de datos de firmas para poder comparar el archivo maligno para saber si estaba en esa base y poder identificarlo. En este caso, no. En cuanto a todo lo que complementa esta cantidad de tecnologías o de procesos para poder securizar estos ambientes, no podemos dejar de lado la concientización y la educación. El, el- Uno de los factores, el eslabón más débil, ¿no es cierto?, de la cadena de seguridad, esto es ya, se sabe de años, es el usuario. El usuario puede cometer errores que producen un incidente o hacerlos en forma intencionada, ¿no es cierto?, que ya sería un sabotaje. Nos hemos encontrado casos eh, comunes, por ejemplo, que un programador sube a una página pública de almacenamiento de software el programa que está desarrollando para la empresa, o trabajadores ponen fotos con los productos donde están trabajando, esto es para ingeniería social. En fin, es importante tratar em, de que tomen conciencia los usuarios comunes de que su actuar puede influir en finalmente en un incidente a nivel empresarial. El caso típico que uno piensa, dice, el computador de la secretaria no es tan importante, no maneja información confidencial, maneja la gente. Pero, ¿qué pasa si ese malware se llega a entrar en ese computador y empieza a propagarse a través de la red? Es el punto de entrada, como lo mencionamos anteriormente en las APT. Tenemos también ahora que contar, el modelo Purdue, bueno, era muy tradicional, como lo vimos acá en estos niveles en premisa, on-premise. Pero ¿qué pasa ahora con los conceptos de IoT, ¿no es cierto? También nos encontramos casos en que analizábamos uno de los dispositivos que estaba dentro de uno de estos camiones no tripulados y había un sistema que permitía determinar su funcionamiento para ver posibles fallas, etcétera, donde este dispositivo tenía conectada una VAM y mandaba la información directamente a un sitio en internet y lo podía tener en tiempo real la información, súper bien. Pero no estaba conectado, o sea, estábamos conectando dos redes directamente, una red operacional y una red de un proveedor de servicios. Eh, ¿Se acuerdan que les comenté que uno de los ataques que se produjeron fue en las redes eléctricas
de Ucrania, se intervino se puso un malware en de una de las actualizaciones de hardware de la red de SCADA. Es algo que uno no cree que puede ocurrir a nivel local, pero sí está presente. Entonces debemos cuidar esta línea, vamos a abordar un poquito más adelante cómo protegemos esta cadena de suministro. ¿No? Hablamos de conceptos de IAM y PAM, de Identity and Access Management y Privilege Access Management. Cuando hablamos de las APT dijimos que el, uno de los pasos era poder tomar control o romper contraseñas de usuarios de administración o usuarios root. Bueno, la idea de una solución de PAM es controlar eso, ¿ya? Evitar que ocurra esa situación. Em, Vamos a hacer un poquito, ya, sobre lo que estamos hablando de que este modelo tradicional, ¿no es cierto? ¿Cómo lo enfocamos ahora con estas soluciones de IoT? O como les mencioné, de tener estos procesos operacionales en la nube, que ya son una realidad. El modelo crudo no se va a desechar, siempre nos va a servir, nos va a ayudar a estructurar, a organizar, a poder intercambiar la información entre el área IT que necesita de los procesos operacionales para tomar algunas decisiones de negocio. Pero este desarrollo de la IoT lo tenemos que solventar poniendo alguna tecnología o algún software en paralelo al modelo para que me ayude a mantener este nivel de seguridad. Por ejemplo, este dispositivo que estaba en el nivel cero y enviaba información directamente a Internet, tengo que canalizarlo a través de esta solución para que vaya segura y vuelva en forma segura la información tanto desde la red OT hasta Internet. ¿Ya? Héctor, hay una pregunta acá, antes que continúes con el modelo, que ¿Mm? hace Esteban, y dice, ¿qué realidad, o sea, qué alternativa real y viable se propone en los ambientes OT, considerando que los aplicativos en general son antiguos y generalmente no se pueden actualizar? Ahí se incluyen, digamos, los antivirus y los parches del sistema operativo, de sistemas muchas veces obsoletos. Correcto. Bueno, dos cosas. Primero, en cuanto cuando habla de antivirus, ya existen soluciones, como lo mencioné, la EDR, que podemos proteger todo lo que son los dispositivos que tienen un sistema operativo Windows o Linux. Hablamos de los HMI, ¿no es cierto? Todos los dispositivos de control, los DCS, ahora están, tienen un ambiente del área IT. Esto ya tenemos, bueno, experiencia en poner esta solución del endpoint en empresa minera, ¿no es cierto? Donde podemos proteger todos esos niveles. Eh, Cuando nos enfrentamos a que hay software en el área de producción que es muy antiguo y por supuesto tiene muchas vulnerabilidades, tenemos que protegerlo, ya sea a nivel de segmentación del proceso y poder tomar la información que hay en ese entorno de red. ¿Qué significa tomar esa información en ese entorno de red? Como no podemos instalar un agente para protegerlo en esa válvula, en ese PLC, lo que se hace es que en el nivel superior, donde está el entorno de red, ponemos a escuchar, ¿no es cierto?, con algún dispositivo e interpretamos si se está produciendo algún incidente para tomar la acción, ya sea en el nivel de la segmentación o ya sea ya una acción más directa física a atacar. O sea, un Estos dispositivos, dispositivo que saque la capa de aplicación, ¿cierto? Y que se encargue de analizar la información que va hacia el endpoint. Eso hace básicamente, ¿no? no, sí, lo que hace es analiza todo el tráfico que pasa por esta red de operación, ¿no es cierto? Para poder identificar cuando es algo malicioso. Lo que te comentaba anteriormente, esta Mitre Attack que te permite determinar las tácticas y técnicas y procedimientos para realizar un incidente,
que ya está el modelo orientado a los sistemas de control industriales. O sea, ya se puede saber cuando hay algún movimiento que no corresponde a una operación normal, ¿ya? Estos dispositivos, como te digo, están en forma pasiva para no alterar el proceso productivo. Quiere decir que tienen una copia del tráfico, ¿no es cierto? Este conocido como por mirror, para analizar ahí qué es lo que está pasando. Perfecto, gracias, Lo Santiago. importante que esto, qué bueno que lo mencionaste, esto lo podemos ver en los niveles, podríamos llegar a tener este control en los niveles 2, 1. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Como no está, lo que sí existe es esta segmentación o este control entre la red IT y la red OT. Pasó un caso en que bueno, no voy a mencionar solamente ese nombre, un contratista de una empresa se conectó a la red operacional, traía su equipo infectado con malware al momento era un APT, porque el malware empezó a hacer su proceso y una de las acciones, como les comentaba anteriormente, era conectarse con el cibercriminal a través de un comando de control, ¿no es cierto? Pasar por la red IT para llegar a Internet. Como había esta segmentación, este dispositivo de seguridad entre la red IT y OT, pudo detectar este tráfico hacia una red de comando y control y bloquearlo. Y ahí empezaron a ver de dónde venía, qué IP era, y empezaron a analizar el proceso y todo. Claro, cuando llegaron al dispositivo, se desconectó de la red, se le hizo el análisis, pero ¿qué pasó en ese periodo en que se detectó y se inició el ataque? Puede haber un movimiento lateral, puede haberse ido a otro dispositivo, en fin. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Llegar lo más abajo en estos niveles, con este nivel de seguridad. Ahora, yo anteriormente le mostré bastantes tecnologías, soluciones. Eso se llama abordar o proteger las distintas superficies de ataque. Cuando hablamos de superficie de ataque, significa todo donde yo puedo tener algún incidente, ¿no es cierto? Desde mi conexión a Internet, los dispositivos físicos, los aplicativos, el usuario, etcétera. Son muchas las casuísticas que pueden ocurrir. Es imposible poder tener una varita mágica para poder controlar todo rápidamente. ¿Qué es lo que nos ayuda a poder ver esto y a tener un orden? Son las normativas, lo que está escrito, ¿no es cierto? Toda empresa debería tener una política de ciberseguridad que me indique qué hacer, que me ordene las acciones a tomar. Hablamos de muchas tecnologías, pero estas tecnologías tienen que haber planes para poder operarlas. Por ejemplo, aquí yo menciono el BCP y el DRP, el Business Continuity Plan y el Disaster Recovery Plan. O sea, sabemos que la ciberseguridad o la seguridad en general no es 100% segura. Sería una falacia hablar de que vamos a protegerlo. Siempre está la opción de que puede ocurrir un incidente. Pero ¿qué pasa si ocurre? Tenemos que tener las medidas, tenemos que tener la respuesta al incidente, tenemos que tener las medidas mitigatorias, que en este caso es el DRP, y lo que está ahora, y tener un sistema para gestionar todo esto, que en este caso es el sistema de gestión de ciberseguridad industrial, que en el área IT es el SGSI, de seguridad de la información. Pero toda esta documentación, todos estos procesos, todas estas políticas vienen definidas en normativas, que en el nivel IT se conoce mucho como la ISO 27001, ¿no es cierto? Donde nos indica que desde un punto de vista estratégico, qué hacer, qué es lo que debo abordar. No me indica qué, qué solución en el endpoint, por ejemplo, tengo que poner el antivirus o el EDR de marca A, B o C. No, me indica que tengo que protegerlo y qué debo hacer. Por eso lo digo desde el punto de vista estratégico. También tenemos el syscontrol, actualmente con la versión 8, que es un poco más específico y va orientado a controles específicos a aplicar en las distintas superficies de ataque. O el NIST, que ya conocemos, también de Estados Unidos, ¿no es cierto? El Cybersecurity Framework, ¿no es cierto? Que también dice todo lo que tenemos que hacer en todo el proceso de detección hasta mitigación. En el área de OT, estamos hablando de normativas ya del área de operacionales como la ISA ISE 62443 que le mencionaba. Eh, Esto partió como la ISA 99, estamos hablando de los años 90 y algo,
imagínense la antigüedad, pero todavía sigue vigente, donde nos ayuda a conocer este proceso, a ordenarlo y a protegerlo. Y en particular de la NERSIP, la NER se preocupa de todo lo que es las redes eléctricas, ¿no es cierto? Viendo estos ataques que sufrieron por ejemplo, en Ucrania, también lo sufrió el Reino Unido, también lo sufrió Turquía, Estados Unidos también. Este organismo creó una normativa también llamada NERC, donde determina distintos controles para las empresas generadoras de electricidad. En este caso, en Chile, el CEN, el Coordinador Eléctrico Nacional, adoptó esta normativa para las empresas chilenas. ¿Por qué lo menciono? Porque las mineras se ven afectadas, ya que también son parte de este grupo de coordinados por su generación eléctrica. Cuando hablamos de uno de los ataques a la red de Ucrania eléctrica, donde se produjo por un malware que está en una actualización que hizo un proveedor a la al hardware de la red SCADA. Bueno, eso es algo común, sobre todo en el área de minería, que está compuesta por muchos contratistas, ¿no es cierto? Bastantes. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas generalmente que tienen, las que ya llegan un poco más avanzado, lo que es ciberseguridad, generan una estructura de requerimientos de ciber de los contratistas. Pero ¿cómo se plasma esto? Se plasma en un Excel en el cual se pide que debe tener ciertas medidas de seguridad desde un plan, pero contestar este Excel, que son cientos de preguntas, muchas veces que nos ha tocado que estas empresas contratistas que son más pequeñas eh, tienen que contratar una consultoría para poder responder este Excel. Está bien, vamos a tener una visión de qué es lo que tiene que tener o qué medidas de protección tienen que tener estos proveedores para poder acceder a esta red de la empresa. Pero qué mejor que manejar esto en forma digitalizada y centralizada. Aquí la idea de evitar estos ataques a través de la cadena de suministro es contar con una aplicación, por ejemplo, un sistema que nos permita ver el nivel de ciberseguridad de uno de nuestros contratistas. Yo podría verlo a través de una aplicación, ¿no es cierto? Donde el contratista lo que tiene que hacer es eh, ceñirse a un framework de ciberseguridad y cumplir todos los controles que me exigen. Entonces, al tener este control, yo podría tener un certificado de adopción para que me indique que este contratista cumple, o sea, quiere decir que tiene medidas de ciberseguridad y puedo dejarlo trabajar o puede medianamente tranquilo en mi red operacional, como yo como empresa. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? No sé si, bueno, en la prensa salió también el año pasado los ataques más que afectaron inclusive a grandes empresas de ciberseguridad como Farai, ¿no es cierto?, donde a través de la cadena de suministro pudieron infiltrarse. ¿M? Productos como SolarWinds, que se usa mucho también en el área de networking, ya está infectado. Como las grandes empresas ya se preocupan del área de ciberseguridad, compran tecnología, aplican controles, en la forma ahora que están usando los ciberdelincuentes es a través de los proveedores. Como son empresas más pequeñas que no tienen los mismos recursos, no tienen la misma capacidad de implementar soluciones de ciberseguridad, aprovechan esa instancia y pueden explotar esta falencia. Quiero dejar este espacio para las preguntas y abordar cualquier duda que haya con respecto a lo que hemos hablado. Gracias, Héctor. No sé si existe alguna pregunta. Acá hay mucha gente del área OT principalmente, así que no sé si les queda alguna duda, algo que quieran consultar en relación a la presentación o datos que tengan que ver con su experiencia en el mundo de tecnologías operacionales.
Eh, sí, por acá, José Pérez. ¿Qué tal, Héctor? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, mira, lo principal es, casi siempre en este tema del sector de minería, la seguridad informática o la ciberseguridad es reactiva, ¿ya? Se me pasa un evento, ¿cierto? De alguna forma se gatilla una acción. Entonces, ¿qué medidas se podrían aplicar, ¿cierto? A nivel de, de la red OT para establecer acciones de ciberseguridad proactivas, ¿ya? Correcto. Para evitar eso que dices tú de, claro, que lleguen los contratistas, ¿cierto? Y se salte algún procedimiento de seguridad, conecten una máquina que quizás tenga un virus, un malware, y se empiece a propagar. Claro, y también dependerá mucho del tipo de malware, porque todo se propaga en diferentes formas. Tiene una forma particular, entonces, como alguna medida proactiva para evitar eso. Gracias. Correcto, buena pregunta, porque inicialmente lo que tenemos que ver al implementar una solución tecnológica a nivel de ciberseguridad, ojalá es que sea de detección y respuesta. Es lo que está ahora en boga a nivel de soluciones. ¿Qué quiere decir esto? Cambiamos el antivirus que yo les mencioné anteriormente por una solución de EDR. O sea, si hablamos en el protección en el endpoint, debemos pensar en una solución de detección y respuesta. ¿Qué hace este agente? Lo que hace es detectar inmediatamente este comportamiento anómalo y lo bloquea o toma una acción correctiva en el momento. ¿Ya? Por ejemplo, lo que tú decías, llega una persona quiere aprovechar una vulnerabilidad que tú tienes en tu computador, se conecta te mandaron un correo, ese correo con un documento Word que tenía una macro para implantar este malware. El agente en ese momento va a detectar que se está produciendo esa acción y lo va a bloquear. Luego se hace el análisis, existen tecnologías de sandboxing, que es emular el comportamiento de este software en un ambiente simulado para ver qué acciones toma y ahí te dicen si realmente era un malware o no, realmente no era un malware, era una macro que hizo alguien porque lo necesitaba para su trabajo. Ese sería un falso positivo. Pero yo prefiero tener un falso positivo a tener un incidente. Eso a nivel de endpoint. Ahora, ¿qué pasa con todo el entorno? Todas las soluciones por ejemplo, que utilizan los centros, los SOC, ¿no es cierto? Los centros de operaciones de ciberseguridad, utilizan el concepto de SIEM, donde pueden recolectar toda la información, tanto de estos dispositivos de endpoint, los dispositivos de seguridad perimetral, o sea, los firewalls, ¿no es cierto? eh, Toman esta acción y también los SIEM de nueva generación lo que hacen es interpretar este tráfico para poder encontrar un comportamiento anómalo y informarlo o tomar alguna acción inmediatamente con una componente adicional que se llama SOAR. Esta orquestación y respuesta, estos sistemas de orquestación y respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos llegar a que si el tráfico que me envía dentro de la red una de estas soluciones, ya sea de firewall, seguridad perimetral, de gestión de vulnerabilidades que están conectadas en las redes, en los dispositivos de red operacionales, lo envía a esta tecnología SIEM de nueva generación, él podría interpretar también que hay un cambio en un comportamiento y tomar una acción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los accesos a un PLC son dos veces estoy inventando, un caso, dos veces a la semana o dos veces al día, a tal día, a tal hora. Y empieza a detectar que ese día X están haciendo acceso continuamente, va a alertar y se va a tomar alguna acción o se va a informar. Se toma la acción de bloquear ese dispositivo, perdón, de informar sobre que se tiene que revisar ese dispositivo. Puede que sea un mantenimiento y sea un falso positivo, o puede ser que alguien haya tomado el control de alguno de estos dispositivos y quiera hacer algún daño. Eso ya es una respuesta más no es reactiva, sino que estamos previendo. Ok, gracias. Sí, también dentro a nivel de endpoint está todo este tema de NAC, a nivel de McAfee, ¿cierto? Y que eso es esos son como
la primera frontera, ¿cierto? A una conexión, a detectar una conexión ahí anómala con los usuarios. Ahí actualmente hay sistemas para detectar en redes wireless y redes cables. Eso también sería un punto. Pero en la red OT es difícil porque como son endpoint, ahí tenía que aplicar, no sé, se me ocurre a mí algo de profiling, una cosa así como para evitar algún tipo de No, no, no. desconexión anómala. O sea, conexión No, 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 anómala. lo que se hace es lo ¿Mm? que decía yo, poner en el dispositivo de red La de gente. esta red operacional, ¿Mm? ahí conectar este dispositivo que se conecta en un port mirror donde recibe todo el tráfico que está pasando por la red. Ya, Porque si bien es cierto, puede que la comunicación sea entre la válvula y el PLC y después está la red de SCADA, ¿no es cierto? Bueno, entre el paso del nivel 2 y 3, ahí yo puedo escuchar lo que está ocurriendo para saber ese comportamiento y saber que estas acciones son enviadas con una cierta periodicidad. Aprende, esto es inteligencia artificial. Todas estas tecnologías de ciberseguridad ya tienen incorporado lo que es el machine learning y la inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que ellos van a aprender de ese comportamiento y una vez que aprenden de ese comportamiento, cuando vean una acción anómala, ellos toman una acción. Esa acción puede ser informar, puede ser tomar alguna acción en particular. ¿Ya? Ojo, todas las tecnologías actuales de ciberseguridad deben contar ya con esta inteligencia artificial, ya que nos ayuda a tomar acciones más rápidas. ¿Por qué? Porque sabemos que em, ya sea en la red operacional o en la red IT, nos enfrentamos con miles de acciones o comportamientos distintos. Es imposible estar una persona que esté monitoreando, por ejemplo, una minera que tenga distintas minas, no sé, que esté supervisando continuamente a todas. Es imposible. Eh, de hecho, es más, cuando partimos con la tecnología SIEM, que puede detectar la información y me informaba, yo tenía que revisar estas alertas. Pero imagínense esta cantidad de alertas que llegan todos los días ahora por el aumento de estos ataques. La persona que está ahí va a estar permanentemente chequeando. Ahí viene el concepto de fatiga ahora de los especialistas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si me llegan 10 incidentes críticos con la misma nivel de criticidad? Yo tengo que revisar de 1 al 10. ¿Cuál elijo? Al azar. ¿Qué ocurre si parto en el primero, que no es un incidente? Sigo el segundo, pero cuando llego al décimo, el décimo sí era un incidente real. Y ya el incidente se produjo, el cibercriminal entró y salió de la red, hizo lo que quiso. Entonces, eso lo tenemos que automatizar. Y por eso están todas estas herramientas como digo, que ya le aplican esta inteligencia artificial donde toman acciones y pueden analizar cientos de procesos. Héctor, acá Esteban sí, comenta que el camino es el análisis de comportamiento, pero es muy lento. Esa es su desventaja y los falsos negativos. Ahora, hace la consulta respecto a si ya existen algoritmos que estén bien entrenados, pero que no estén en la nube, o sea, que sean soluciones on-premise. Sí, claro. A ver, cuando dice lentos, en el sentido lento puede ser que se demoren 3 semanas en conocer el entorno para tomar una acción, pero después la acción es inmediata, ¿ya? Ojo, ese lento no es tal. El lento significa un proceso de aprendizaje de estos algoritmos, ¿no es cierto? Que ya están, que existen y están patentados. Solamente el tiempo que demora es el tiempo de aprendizaje. Luego la respuesta es automática, es en segundo. De hecho, estas tecnologías te pueden mostrar inclusive un timeline que te indica segundos o milisegundos de lo que está ocurriendo. O sea, tú podrías en este momento ver un incidente que se está produciendo ahora o posible incidente, donde te dice que un usuario se conectó a tal cosa o hizo una acción que no corresponde o que está dentro de las técnicas y tácticas y procedimientos que utilizan los cibercriminales. Por ejemplo, un caso típico, cuando un cibercriminal quiere ocultar su rastro, inyecta este código en un archivo de un sistema operativo conocido, el CMD, por ejemplo. Y el nombre se llama igual el archivo, pero dentro de esto lo inyectó este código. O sea, habría que hacer
habría que comparar el hash del archivo original, o sea, ese número de root de ese archivo con el número de root del otro archivo, o sea, ese identificador único, para ver si realmente son los mismos archivos y si no tomar una acción. Eso lo hace en tiempo real estas tecnologías eh, con inteligencia artificial y apoyada por el concepto que les hablé anteriormente, que es el sandboxing. ¿Ya? Eso Ok. existe, están. Héctor, ¿y alguna tecnología que destaque en particular en ese caso de algún proveedor? A ver, yo, bueno, solamente mencionar, puedo mencionar varias, pero en realidad me gustaría mencionar una que ya se está usando en una empresa minera, que la gracia que tiene, que no, su implementación fue sin ningún inconveniente y en un tiempo récord, en 2 meses ya está funcionando operativa 100%, y estamos hablando ya de tecnologías SaaS, ¿no es cierto? Ok, Estas tecnologías que tienen su gestión de la nube, que no interfieren en el proceso operacional, eh, que su despliegue es rapidísimo, estamos hablando de 15.000 endpoints, 13.000 endpoints en menos de 2 meses, ¿no es cierto? Donde fue protegido toda la empresa. em, Se redujo la cantidad, aquí no solamente de incidentes, la tecnología anterior implicaba crear una exclusión, por ejemplo, para todas las macros de Excel que en la empresa usaban, que es muy común, pero estaba hablando de 10.000 excepciones, 13.000 excepciones. En cambio, acá no era necesario, ya que la inteligencia de este producto permite analizar la macro. Si realmente era sospechosa, la bloquea y pide al operador que valide realmente si es una macro válida para que él haga la excepción, pero si no, él toma todas las acciones pertinentes. ¿Ya? ok. ¿Y esa herramienta se puede implementar en on-premise o necesariamente tiene que ser en la nube? O sea, No, 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 tener el una nube agente, local. se entiende, el agente se implementa en los endpoints. Tiene un agente que tiene la inteligencia y tiene todo lo que es la inteligencia para determinar el comportamiento anómalo. Lo que pasa es que en la nube se encuentra toda la gestión y las tecnologías como el sandboxing para poder determinar si eso o no. Te evitas el estar tú haciendo actualizaciones, lo hace todo en forma automatizada desde la nube, que era uno de los problemas que había cuando se gestionaban soluciones antivirus. ¿Cuál era el caso típico? Cuando tú tenías un parque de 100 dispositivos, generalmente el agente estaba instalado en 90, de esos 90, en 70 estaba actualizado con la última versión. ¿Qué pasa ahora con estos dispositivos o con estas nuevas soluciones? Lo que hacen es, la gente que se instala, además de estar instalado y hacer sus actualizaciones de forma continua desde la nube, ¿ya? Él detecta todos los dispositivos que tiene a su alrededor y los informa indicando que no tienen agente. O sea, es muy, muy bueno porque me permite evitar el Shadow OT, en este caso, que estamos hablando de red de operaciones, el Shadow IT en el área IT. Todos esos dispositivos que no conocemos, que de alguna manera llegan a la red producto de una prueba, que después quedan ahí, me piden levantar un servidor para hacer alguna acción momentánea y después se acaba ese proceso y nadie se acuerda de bajar ese servidor y quedó ahí olvidado, sin gestión, entonces no hay actualizaciones, tiene todas las vulnerabilidades, es un punto para acceder un malware. Bueno, estos dispositivos lo que hacen además, ven todo lo que hay en la red y lo informan. O sea, dicen, oye, hay estos dispositivos y no tienen instalado el agente. ¿Son realmente de la red? Pueden ser de los contratistas, también lo pueden validar. em, y todo lo gestionan, como le digo, no hay infraestructura para esa gestión. Está toda la consola de administración en la nube. Todas las actualizaciones, producto de que está instalado en todo el mundo, cuando se descubre una nueva vulnerabilidad o un nuevo incidente, lo entra a esta base de información y se despliega inmediatamente a todos los endpoints.
sea, Ok. las, la, es mucho mejor, es mucho más, más seguro, más rápido y toma las acciones tal como preguntaba antes, Esteban, parece, las acciones son inmediatas, ¿ya? Estamos hablando de en tiempo real. Héctor, otra pregunta, bueno, referente a lo mismo, al tratarse de un agente para el endpoint, ¿Mm? sí afecta el rendimiento del dispositivo, de la máquina. Sí, bueno, esa es la pregunta que siempre es, es común de todos los clientes, las personas que quieren implementar estas soluciones. Ya lo hemos probado y ha bajado el uso de recursos que tenían las soluciones anteriores. Ocupan menos recursos. De hecho, lo hemos probado en situaciones eh, de, de aplicativos que tienen respuesta a nivel operacional y, como les digo, mejoró inclusive, mejoró en el sentido de que ocupaba menos recursos. ¿Ya? Esto es un caso diferente a OT, pero era en caso de desarrolladores de software que ahora ocupan estas tecnologías de desarrollo ágil y distintos frameworks de desarrollo. También las soluciones tradicionales les bloqueaban o les hacía más difícil trabajar porque analizan un archivo y lo revisan uno a uno. En cambio, acá la acción no es esa, es revisar si hay un mal comportamiento. También hay un caso de éxito. Eh, no sé si ahí les queda claro de que es válido que no ocupa mayores recursos que las soluciones tradicionales, ocupa menos recursos que las soluciones tradicionales. Perfecto. Gracias, Héctor. Les aprovecho de indicar a todos los asistentes que por favor contesten la encuesta que está acá. La voy a dejar ahí el link. Por favor, ayúdennos con esta encuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya algunos se tienen que retirar por el horario. Ujú. Perfecto. A mí solo me gustaría finalizar con una definición de tecnología a nivel de gestión, como lo preguntaron antes, avalando estos algoritmos, ¿no es cierto?, de detección a nivel de un SIEM de nueva generación. Eh, es increíble cómo estas soluciones están tomando acciones en el tiempo real, aprendiendo e informando de este comportamiento anómalo. Son casos reales, ¿eh? Esto es así. Hay casos de éxito en las industrias operacionales en general. Eh, Hay que confiar ya en estos protocolos. Se ha visto en Estados Unidos, en Europa, la implementación. De hecho, abarca las grandes empresas que tienen en Chile también, los tienen incorporados en sus desarrollos. Lo que pasa es que muchas veces los headquarters de esta empresa, ¿no es cierto?, lo hacen a nivel de la empresa y solamente llega a Chile eh, la, ac- la obligación de tomar una acción o recibir información de lo que está ocurriendo. Pero estas empresas ya los están usando. Estamos hablando de un 100 de nueva generación, de los EDR, de la protección a nivel, esta protección que les comenté de la IoT con soluciones en la nube que tienen interacción desde los dispositivos de nivel cero a Internet, ya están siendo protegidos por estas soluciones. Sí, probablemente las soluciones que vayan orientadas al mundo más on-premise, donde no se abren a la nube, empresas que son más celosas de subir la información al mundo de la nube, vayan estas soluciones orientadas más al edge computing, donde el poder de cómputo va más hacia el endpoint que centralizado en la nube. Probablemente eso vamos a ver en el futuro con las soluciones de ciberseguridad también. Sí, Con la incorporación del 5G probablemente ya se está considerando ese tipo de herramientas y probablemente tenga cabida también la ciberseguridad en ese sentido. sí, ojo que en Chile, como les comenté en el 8SAT, ya está claro esta fuerza
hacia el desarrollo de tecnología, de la transformación digital usando soluciones cloud. Se habló mucho en esta conferencia. El del 5G se habló mucho, cómo lo aporta, cómo lo ayuda, ¿no es cierto? Pero como les digo, esto tiene que venir acompañado con esa protección. Tenemos que obligadamente nosotros como especialistas o la gente que lo ocupa indicar que existen, que pueden existir estas falencias y que sí se pueden proteger y que hay tecnología para hacerlo y que deben confiar en esta tecnología. Ok. Bueno, Héctor, te agradecemos. Dejo a Jimena, que va a cerrar la reunión de hoy día, esta charla. Sí, agradecerte, Héctor, por tu disposición a ayudarnos, apoyarnos y a ayudarnos a entender un poco más de la ciberseguridad. Invitar a todos los asistentes a la siguiente sesión y ya la final, que es en 2 semanas más, y vamos a hablar sobre los datos y específicamente el uso de los datos en minería.